Muy buenas tardes, soy Jeremías Ramírez. Hace 100 años, en 1915, se publicó una novela muy importante para la literatura. Se trata de La Metamorfosis de Franz Kafka, quizás su novela más popular. Entonces, en este año se cumplen 100 años de la publicación de esta novela, que prácticamente ha entrado a lo que se conoce como el mundo de los clásicos, que pareciera una fortuna, pero de pronto se convierte en una desgracia, porque se vuelve tan popular que la gente más o menos sabe la anécdota, lo cita, lo menciona, pero sucede que no lo lee. Lo mismo le pasa al Quijote y le pasa a las grandes obras de la literatura, como la Divina Comedia, que se convierten en clásicos, que se citan, que se mencionan, que se sacan como si fueran joyas para dominguear, pero nadie las lee, quedan inadvertidas. Hace un par de semanas, yendo en una tienda de autoservicio por aquí, por Celaya, me encontré esta edición que publica Editores Unidos Mexicanos. Editores Unidos Mexicanos es una editorial que publica libros de muy bajo precio. Que aquellos que se quejan de que los libros son muy caros, no es cierto. Mire, este librito cuesta 50 pesos. Y en este formato, en este nuevo formato que tienen, muy elegante, muy bonito, tiene una enorme colección de novelas, de libros importantes en la literatura mundial, y particularmente esta novela de la que quiero hablar el día de hoy. La Metamorfosis cuenta una historia fantástica de un hombre que un día amanece y se encuentra con que es un insecto, un enorme insecto que pareciera un escarabajo. Muchos, por la descripción que da, nos hace pensar más bien en una cucaracha, pero en realidad Franz Kafka no dice en forma específica si es un escarabajo o es una cucaracha. El hecho contundente es de que amanece y es un insecto. Y nos va narrando en 3 episodios, en 3 partes, la vida de este hombre. La primera es la sorpresa de haber amanecido así, la preocupación por irse a trabajar. Es un empleado de un almacén, es un vendedor de esos que salen fuera, es el único soporte de su familia. Él le preocupa su trabajo y le preocupan las deudas de su familia, la manutención de su familia, que es su papá, su mamá y una hermana. La segunda parte ya nos habla de este hombre que ya en esa condición, que sabe que no va a escapar de esa situación, cómo va tratando de arreglar su nueva forma de existir y sus relaciones con su familia, que lo tienen recluido, les da horror, lo tienen encerrado en un cuarto, le llevan como si fuera un perro que estuviera ahí escondido, le llevan las bandejitas de comida. Y en la tercera habla de la degradación. Su familia finalmente logra la manera de cómo seguir manteniéndose. El papá consigue trabajo, la mamá cose ajeno, la hermana empieza a trabajar también, y él empieza a ser un estorbo, al grado de prácticamente empezar a pensar cómo nos deshacemos de él. Y la novela termina cuando finalmente él, lo voy a decir, digamos, no es una sorpresa porque finalmente no es un libro que acaba de salir al mercado, y él muere prácticamente de hambre, de inanición. Y su familia, al descubrir que está muerto, simplemente descansan y se van. Termina cuando van a dar un paseo por la ciudad y van replanteando cómo va a ser su vida ahora que ya finalmente están libres de la pesadilla en que se convirtió Gregorio Samsa. La novela es una parábola, es una metáfora, incluso podríamos decir, de la condición de la gente que su modo de vida de pronto es cambiado por alguna circunstancia, por un accidente, por una enfermedad. Y en vez de ser el soporte y el eje de la familia, nos convertimos en un estorbo. Alguien que tenemos que mantener, que tenemos que alimentar, que tenemos que limpiar, que tenemos que bañar. Y pasa de la preocupación por el problema a ser un estorbo y finalmente al olvido. Realmente es una novela fantástica que toca un tema sumamente doloroso en las relaciones humanas. Lo que le hacemos finalmente a aquel que deja de funcionar en el esquema que tenemos organizado, bien la familia, bien la sociedad, y empieza a ser arrumbado, alejado, excluido, apartado. Y la novela, digamos, en muchos sentidos tiene un tono amargo, tiene un tono de tristeza, ¿no? De este hombre que hasta el último momento su preocupación es
dañar lo menos posible a su familia, y ahora que su presencia se ha vuelto un estorbo, un problema, él quisiera incluso no estar ahí. Podríamos decir que incluso él mismo se va encaminando hacia la muerte para dejar de ser un problema para su familia. Son 100 años de esta importante novela que le cambió la vida a mucha gente, particularmente a un señor que se llama Gabriel García Márquez, que cuenta en sus memorias que a partir de la lectura, cuando él estudiaba prácticamente en la prepa, esta novela, y decidió convertirse en escritor. A partir de lo que yo, si esto es lo que se puede escribir, yo quiero escribir cosas así. Y se convirtió pues en el gran escritor latinoamericano, digamos, una de las cabezas más visibles de lo que se conoció como el boom latinoamericano. Estas novelas se volvieron muy populares, estos escritores se volvieron muy populares, peruanos, chilenos, argentinos, colombianos, como el caso de García Márquez, o mexicanos, como Carlos Fuentes. La novela pues sigue estando siempre a la mano de todos en bibliotecas, como les digo ahora en un centro comercial, en 50 pesos consigue esta importante novela que hay que leer. Si la vamos a citar, si vamos a mencionar, si vamos a utilizarla en algún medio, es importante que sepamos exactamente en qué consiste la historia de Gregorio Samsa en La Metamorfosis. Muchas gracias, soy Jeremías Ramírez.